Después de casi 4 meses de luna de miel, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vive una semana de abucheos y críticas e incluso es blanco de memes en las redes sociales. Primero en la inauguración del campo de béisbol de los Diablos Rojos de México y a pesar de estar arropado por su amigo Alfredo Harp Elú, fue abucheado cuando lo anunciaron para hacer el primer lanzamiento. Después del incidente, anunció la solicitud al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco para que pidan perdón a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos durante la conquista del país hace 500 años. El gobierno español reaccionó rápidamente, lamentó que se haya hecho pública la carta y rechaza con firmeza el argumento de la misma. Entre la desaprobación, abucheos y las ocurrencias, ¿se desdibuja poco a poco el presidente de México? Bueno, esa es la pregunta. ¿Se desdibuja? Se desdibuja la imagen del presidente y por supuesto que genera polémica, que ya hay algunos que han dicho que es sesgada y demás. Es una pregunta y le invitamos a usted a que la responda a través de nuestras redes sociales, Canal 44 TV, en Facebook y Twitter. Participe con nosotros. Saludo a mis compañeros, Sonia Serrano. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y Agustín del Castillo. Buenas noches. Se desdibuja la imagen del presidente, estos abucheos, porque por ejemplo hoy también tuvo diferencias de opinión por parte de quienes asistieron a uno de sus eventos en San Luis Río Colorado, cuando él hablaba de que se bajó el IVA, bajó el precio de la gasolina en la frontera, y cuando dijo del precio de la gasolina, pues los gritos al unísono eran que no es cierto que bajó. ¿Qué sucede, Agustín? No creo que se esté desdibujando, pero creo, y es muy sano, está probando su mortalidad. O sea, es un mortal más, necesita tener... pues ahora sí que una exhibición de gobierno mucho más contundente. No hay teflón que dure 100 años. Es que a fin de cuentas apelar eternamente a la posibilidad de que 80% esté de tu parte, yo no dudo que la mayor parte de la gente siga apoyándolo. Me parece que estos abucheos más bien le ayudan a racionalizar y a reconocer que la crítica es parte inherente a un país como México, un país complejo, un país muy poblado, un país con muchos problemas y que se le va a exigir conforme pase el tiempo de manera más contundente que el discurso se traslade a la realidad. Yo creo incluso, hablando del tema de los famosos 500 años, podríamos juzgarlo como un delirio y creo que racionalmente es un delirio, pero le sirve. El día de ayer, después de que le disgustó mucho lo que pasó en el estadio de béisbol, pues le fue útil para un poquito desviar la atención sobre este tipo de inconformidades que se están empezando a manifestar. Yo más bien lo leería como un afán de tratar de abrir agendas distintas para relativizar que la gente le va a empezar a reclamar ya, porque efectivamente en 100 días no están pasando muchas de las cosas que prometió. Y respecto al tema de los 500 años, pues sí me parece un delirio porque ¿cuántas generaciones han pasado desde la conquista? ¿Qué país existía en ese entonces, hace 500 años, en México y en España? España estaba en conformación, México ni siquiera existía. O sea, hay una serie de fallas históricas que llaman la atención en un presidente que se dice historiador, pero me parece que tiene este papel de tratar de polarizar o tratar de desviar atención, porque en México estamos muy interesados por la historia, aunque no sepamos de historia, y entonces la gente está hablando de las carabelas de Colón, cuando deberíamos estar viendo el problema de que la gasolina no baja, el problema de Huachicol que no se ha resuelto, el problema de la desaceleración económica, que es el problema que nos debe preocupar mucho. Entonces yo creo que más bien está probando la realidad y espero que siga ocurriendo porque él necesita ya empezar a dar resultados. Sonia, algunos advierten que justamente esta sarta de propuestas que surgen a diario y que presenta el presidente y que presenta parte de su equipo, en buena medida justamente constituyen, dicen algunos, una cortina de humo que para tapar lo que realmente está ocurriendo en el país. A ver, sí creo que se han convertido muchos de estos temas en un distractor de lo que podría ser esencial en la agenda del país. El asunto es, una cosa es que él lo haga o que él lo intente que sea intencional. Por esa facilidad que tiene de comunicar, que eso no se lo podemos negar, y la otra es pues justamente que nosotros le hagamos el juego incluyendo estos temas en la agenda para discutirlo. Es decir, están a punto de entrar en discusiones importantes sobre reformas como la educativa en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, perdón, y nosotros, los medios, los tuiteros, las redes sociales,
seguimos difundiendo memes y burlándonos de lo que ha sucedido tanto en los abucheos como en el tema del perdón. Me parece que él puede marcar la agenda que él crea conveniente porque los políticos así funcionan, es la manera que tienen de decidir qué es lo que quieren comunicar, pero creo que como sociedad, pues si seguimos en la inmadurez de estar comprando todas estas y no prestar atención a lo que realmente es importante, que coincido con Agustín en algunos temas de agenda que son básicos, la inseguridad no ha cambiado, seguimos en las mismas condiciones. De hecho, estadísticamente está peor. Exactamente. Inicio de año. Sí se va a hablar de la inseguridad al ratito aquí. Sí, por eso, pero la estrategia que debía o a la que se ha apostado con el tema de la militarización tampoco está funcionando. Creo que si no atendemos a esa agenda, bueno, tampoco podemos culpar al presidente de que estemos hablando de lo que no queremos que se hable. Aquí más bien tendríamos que separar, ¿no? Una cosa son las redes sociales y otra lo que los medios formales de cualquier manera están manejando. Lo mismo que las redes sociales. Vete a los diarios nacionales y los principales no le dieron la de 8 a este tema de la propuesta del perdón. Más bien se fueron por el tema de que viene otro recorte en materia fiscal y en la distribución de recursos vía las secretarías. Ingresando menos recursos, eso es muy importante. Exactamente. Se recauda menos impuesto, ese es un tema que realmente deberíamos estar discutiendo. Que tendrían que discutirse, claro. y no Pues que están en la agenda de los medios, más bien, ¿no? A mí me parece que más allá de un oportunismo político o una anécdota de nacionalismo, yo sí creo que el tema de la exigencia al rey para que pida una disculpa por los agravios de la conquista es un tema que innecesariamente abre otro frente que no estaba y que hoy, en el plano internacional al menos, ha puesto en ridículo al país. Es decir, no se trata solamente de un tema de hablarle a la gente para crear un enemigo, digamos, mítico más que histórico, externo más que interno, y tratar de empezar a echarle la culpa a otros, que esa es una típica forma de proceder de los populismos autoritarios, para tener el enemigo afuera, la otredad afuera, y poder, digamos, contrapuntear al pueblo, a la sociedad, frente a ese enemigo externo. Ahora resulta que ese enemigo externo existió hace medio milenio, es distinto al actual, no tiene nada que ver con la España contemporánea, y sin embargo creó una crisis diplomática, porque, digamos, al interior crearon memes y chistes, pero al exterior hubo un asunto que repercutió en la Unión Europea, en España, donde respondieron de manera muy fuerte los españoles, creo que además... respondió fuerte la derecha española, los partidos ligados a la corona, sí, el gobierno y los partidos de derecha ligados a la corona. Como el Partido Popular y Ciudadanos, pero Podemos sí está de acuerdo con la propuesta de López Obrador, la izquierda sí, y yo conozco españoles que no están de acuerdo con el etnocidio que fue financiado por Hugo Chávez, o sea, claro, recibió 7 millones de euros de Hugo Chávez durante el tiempo de su conformación, eso lo han reconocido ellos. Ya comprando la retórica de la derecha imperialista de Agustín, pero esa parte de David, aquí he escuchado de todo, estamos hablando del gobierno. El gobierno hoy en España es el socialismo. Sí, el Pedro PSOE Sánchez, también es la Cancillería que depende de Pedro Sánchez, la Cancillería que depende de Pedro Sánchez es la que ha respondido. Sí. No me refiero a los partidos y las posiciones radicales de derecha e izquierda, no. El oficialismo europeo respondió con desconcierto a una exigencia. No, es una cosa totalmente fuera de lugar, y además así no se hacen las reconciliaciones históricas. Cuando un presidente como Obama, como Clinton, como Reagan y como Trudeau o Mitterrand han pedido disculpas, lo hacen después de un proceso de negociaciones bilateral con acuerdos muy específicos de qué se dice, cuándo y cómo. No sales a decir en un Twitter o en un video espontáneo una cosa de ese tamaño que, digamos, descompone una relación cercana que había entre España y México. Además, la Segunda Guerra Mundial, los habitantes de Alemania son bisnietos o tataranietos de los que hicieron la Segunda Guerra Mundial. Los españoles de ahora y los mexicanos de ahora, claro, porque sí tienen hay una historicidad mucho más cercana. Ese tratado en 1836 ya lo leí el día de hoy porque estaban así. No dice nada de los pueblos originarios. Esa idea de que tiene que disculparse. Y no dice nada de los pueblos originarios. No me digas que la compraste. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. El Papa ya se había disculpado desde hace mucho. A ver, me preguntas, si no me dejas contestar. Sí, el Papa ya contestó. En realidad la iglesia se la pasa despidiendo. Y
si el Papa se disculpó también, pues entonces claro que estos hechos ocurrieron porque la derecha española adora a la Iglesia Católica. Pero es otro tema. Número 1, claro que debe de haber disculpas a los pueblos originarios, primero del Estado mexicano, eso sí, por los saqueos que se realizan a sus tierras con las empresas. Ahí se debe de empezar. A los pueblos mayas en el no, ¿cuál consulta? Se debe de eso sería valiosísimo. Sí, no, el Tren Maya, claro que es un ultraje a los pueblos originarios del Estado mexicano, yo ahí sí coincido. Y España se debe de empezar por ahí, por las matanzas de Acteal, por el olvido histórico de los pueblos originarios. Si vas a empezar, empieza por el Estado que surgió en 1821 con la independencia, que tiene un historial muy... Porque es el mismo país. Aquí hay una gran diferencia. El México de 1821 es el México de ahora. No, tampoco es cierto. Sí, claro. México como nación tiene 200 años casi. ¿Y por qué la España en ese sentido no es la de antes? Porque esa España ni siquiera se había unificado. Todavía estaba... Era el Reino de Castilla. Exactamente. Bueno, Julio, entonces tu planteamiento es sí debe de existir. La Iglesia Católica tiene 2000 años, esa sí es la misma. Ahí sí tiene sentido. Para empezar del Estado mexicano, por todo lo que acaba de enumerar, que es histórico ese abandono y esos ultrajes a los pueblos originarios, y siguen con los saqueos a sus tierras, neoextractivismo depredador. Que el presidente empiece por ya reconocerles y regresarles sus territorios, que les han quitado sus tierras, que les han quitado a los subirraritari y que no se las han regresado todavía. Porque tiene que requiere matices. Y México es el país de América Latina que más hizo justicia con sus comunidades indígenas de toda América Latina en el último siglo. Pues yo no veo la justicia. Es que hay que leer. Entonces, la Constitución de 1917 plantea el artículo 27, la restitución de las tierras. Eso es un hecho histórico extraordinario. A ver, que no ocurrió en América Latina más que en México. ¿Por qué hubo levantamiento en Chiapas? Y no es descabellado que los países digan disculpas, ¿eh? Lo hizo Alemania, lo hizo el propio Vaticano, lo hizo Francia con Argelia, lo hizo Canadá con los pueblos originarios. Tenemos que ir a la pausa. Estoy de acuerdo que las formas no son adecuadas. Disculpa, Julio, por favor. Las formas no son adecuadas, pero de fondo no es